Hola Laura, ¿cómo estás? Vamos a esperar unos minuticos mientras que los demás compañeros se conectan, ¿vale? Buenas noches. Buenas noches, estamos esperando unos minuticos. Ah, profe. Los demás compañeros se conectan y ya arrancamos, ¿vale? Listo, profe. Bueno, dan un minutico, damos inicio, ¿vale? Mientras que los demás compañeros se conectan, les cuento y vamos a ver el capítulo 6. Vamos a revisar los requerimientos que tiene este capítulo para que ustedes lo vayan adaptando al trabajo, ¿vale? Listo, sí, señor. Listo, profe. Listo, gracias. Bueno, chicos, de nuevo para todos los que se van con... para llevarlo a cabo de acuerdo pues a la ejecución que estamos haciendo para el trabajo, ¿listo? En nuestro capítulo número 6 tenemos inmerso pues la planeación. Entonces necesito que estén bastante atentos a la explicación y a lo que les voy a ir pidiendo punto por punto, ¿vale? Entonces, bueno, y espero obviamente que ya hayan realizado por los ajustes. Recuerden que yo les dejé un espacio allí abierto para que, para que ustedes pues pudieran ejecutar el tema de las correcciones que ustedes requerían. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a arrancar. Entonces, bueno, en el capítulo 6 nosotros vamos a ver el tema de planeación. ¿Listo? En el tema de planeación vamos a verlo desde tres ejes. El 6.1, acciones para abordar riesgos y oportunidades. 6.2, objetivos de la calidad, planificación para lograrlos. Y el 6, planificación de los cambios. ¿Listo? Esos son los tres aspectos que nosotros vamos a desarrollar el día de hoy y vamos a iniciar con nuestro numeral 6. Entonces vamos arrancando con el 6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades. Entonces, ojo, este 6.1 pues es de bastante cuidado. Ya les voy a indicar por qué. ¿Listo?
Entonces, ustedes deben planificar el sistema de gestión de calidad, considerando que el contexto de la organización que vimos en el 4 número 1, necesidades y expectativas en el 4 número 2. Debemos asegurar que también se debe determinar los riesgos y oportunidades que es necesario abordar. Allí que tenemos nosotros como característica. Como característica se debe asegurar que el sistema de gestión de calidad logre los resultados previstos, aumente los efectos deseables con las oportunidades, prevenir o reducir los efectos no deseados. ¿Cuáles serán los efectos no deseados? Pues los riesgos y lograr una mejora. ¿Con qué? Con las oportunidades. ¿Listo? Debe, Hola, profe. buena noche, Buenas debe noches, profe. planificar las acciones para abordar riesgos y oportunidades proporcionales al impacto potencial en la conformidad de los productos y de los servicios. Es decir, cuando llegamos a este punto, nosotros ya debemos de tener definido qué es lo que ustedes ya tienen definido allí, qué producto y qué servicio se le va a ofrecer al cliente. Para este caso, pues nosotros estamos hablando de servicios, ¿cierto? Pero debemos de tener bastante claro qué tipo de servicio es el que se le va a ofrecer, ¿listo? Es decir, algunos habían dicho que, por ejemplo, lavado de polichado, otros habían dicho que el lavado a domicilio también lo iban a implementar. Entonces, cuando hablamos de los productos y servicios, pues también estamos hablando de eso. Integrar e implementar las acciones en los procesos del sistema de gestión de calidad, evaluar la eficacia de esas acciones. Cuando hablamos de evaluar la eficacia de esas acciones, es yo cómo voy a medir esa eficacia, ¿listo? Entonces voy a dejar acá un momento para que ustedes tomen nota y ya vamos viendo pues el tema de cómo vamos a abordar ese 6.1, ¿listo? Para que vayan tomando pantallazos. Yo mientras tanto, mientras que ustedes van tomando nota, yo voy a ir revisando acá un modelo de matriz de riesgo que es el que ustedes pues van a ejecutar. Profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, no sé si me gustaría que en cada punto hiciéramos como el corte pasado, que es decir, exactamente qué es lo que debemos hacer en cada punto. Claro que sí. Gracias. Bueno. Profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, perdón. Las clases grabadas pueden encontrar en foro salón de clase, ¿no? Sí, señor. En foro de salón de clase, allí hay un enlace allí hay un enlace ¿de qué? Se me olvidó, un enlace de YouTube y ahí pueden pues visualizar las clases. ¿Listo? Ah, listo, profe. Es que cada casa me cae internet. Ah, bueno, tranquilo. Sí, señor. Gracias, profe. Bueno. Buenas noches, profe. Buenas noches. Profe, ¿están viendo tema o Sí, va a comenzar apenas? no, ahí yo no sé si ustedes están viendo mi pantalla, ahí en el numeral 6.1. Sí, señor. Listo, eso es lo que estamos viendo. Entonces, Bueno, bueno, entonces eso es lo que vamos a trabajar en cada uno de estos numerales. ¿Listo? Entonces, estamos hablando del 6, que es la planificación. ¿Listo? Entonces, el 6.1 nos dice acciones para abordar riesgos y oportunidades.
Las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades deben ser proporcionadas al impacto potencial en la conformidad de los productos y servicios. Cuando hablamos del impacto, ¿sí? Es el impacto que yo considere que me pueda afectar más mi empresa, que ya lo vamos a ver más adelante, teniendo en cuenta pues el que más recursos económicos pues me genere, que ya lo vamos a ver. Nota 1. Las oportunidades para abordar los riesgos pueden incluir, y ojo con esto, por favor tomen nota de esto, ya que esto les va a servir a ustedes para ejecutar pues la matriz de riesgos. ¿Listo? Dice, las oportunidades para abordar los riesgos pueden incluir evitar los riesgos, ¿sí? Yo lo evito, ¿sí? Asumir los riesgos, yo lo asumo. Si hay un riesgo de esta magnitud, pues yo lo asumo, que ya lo vamos a identificar para perseguir una oportunidad. Eliminar la fuente de riesgo, cambiar la probabilidad o la consecuencia, ¿sí? Compartir el riesgo o mantener riesgos mediante decisiones informadas. Entonces, ojo, cuando yo digo evitar el riesgo, ¿sí? Entonces simplemente yo, para el ejemplo que estamos poniendo del lavadero de carros, por ejemplo, yo podría evitar un riesgo, ¿cierto? Evitar un riesgo sería que se estrelle el carro, ¿sí? Entonces yo digo, pues para evitar que estrelle el carro y que ese riesgo lo asuma yo, pues yo le digo al cliente que él es el único, él no puede dejar el carro acá, que él es el único que lo va a manipular. Esa sería una, ¿cierto? Para evitar yo el riesgo y se lo traslado pues a mi, a mi cliente, por decirlo así. Asumir el riesgo, ¿sí? Para perseguir una oportunidad. Por ejemplo, yo podré decir que yo asumo el riesgo de que se me estrelle un carro, ¿sí? Para ver, pues, qué oportunidad sale de eso. Yo no sé qué oportunidad podría, pero sí lo podríamos hacer con otro tipo de riesgo. Por ejemplo, está el riesgo de que, un ejemplo, de que se metan en la noche y me roben, ¿sí? Entonces, el riesgo existe, ¿sí? Pero yo diré, bueno, pues, si me roban finalmente, ¿qué me pueden robar? Una maquinaria que vale 2 millones de pesos y el circuito de seguridad vale 7. Entonces, pues yo me asumo el riesgo más bien, ¿cierto? Y a raíz de eso, pues si llega a suceder, percibo una oportunidad. Eliminar la fuente de riesgo, ¿sí? Eliminar la fuente de riesgo sería, por ejemplo, digamos, yo indico o yo identifiqué un riesgo que es que se me roben un carro, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, ¿yo cómo elimino esa fuente de riesgo? No, pues simplemente todos los carros los voy a correr yo para que nadie lo coja y se lo lleve, por ejemplo, ¿cierto? Yo ya estoy eliminando la fuente de riesgo. Cambiar la probabilidad o las consecuencias, ¿sí? La probabilidad, pues, es que suceda o que no suceda, ¿sí? Esto yo lo puedo hacer con instrumentos matemáticos, ¿sí? Compartir el riesgo. Cuando nosotros hablamos de compartir el riesgo, estamos hablando de que yo puedo adquirir un seguro. Por ejemplo, yo estoy compartiendo el riesgo con la aseguradora. Eso sería compartir el riesgo, ¿cierto? Mantener los riesgos mediante decisiones informadas, que va asociado a asumir el riesgo. No, pues yo lo asumo, pero el riesgo está latente, pero ya todas las directivas sabían que era un riesgo y que nosotros nos íbamos a dedicar a asumir. Entonces, ojo, para la decisión que ustedes deben de colocar en la matriz de riesgos y que obviamente, que esto va enfocado a la auditoría, ¿cierto? Porque cuando yo encuentro un riesgo, yo le digo al auditado, ¿sí? A la persona que yo estoy auditando, yo le digo, bueno, pero ¿usted qué hizo con ese riesgo? Cuénteme, o sea, usted lo identificó, bien, pero ¿usted qué hizo? ¿O qué está intentando de hacer? ¿Lo está asumiendo? ¿Lo está evitando? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Y cómo? ¿Sí? Eso no es que ustedes vengan a colocar ahorita, no, pues yo lo asumo y ya. No. Es decir, ustedes dicen, si lo asumen, ¿cómo lo van a asumir? ¿Sí? Si lo evitan, ¿cómo lo van a evitar? Si lo trasladan o lo comparten, ¿cómo lo van a compartir? ¿Listo? Que ya les voy a dar un ejemplo más clarito. ¿Listo? Pero tienen que tener en cuenta los aspectos que yo les estoy indicando. ¿Listo? Profe,
Hasta donde tengo entendido, toca ahora realizar una matriz de riesgo. Sí, señor. Sí, señor, que ya se las voy a mostrar. ¿Listo? Gracias. Bueno, se evita, se asume, se elimina. Habrán unos riesgos que yo no puedo eliminar, ¿cierto? O se comparte. ¿Listo? Las oportunidades. Las oportunidades pueden conducir a la aprobación de nuevas prácticas, lanzamiento de nuevos productos, apertura de nuevos mercados, acercamiento a nuevos clientes, establecimiento de asociaciones, utilización de nuevas tecnologías y otras probabilidades deseables y viables para abordar las necesidades de la organización y sus clientes. ¿Listo? Entonces, ojo, ustedes qué tienen que tener en cuenta acá en las oportunidades. Adopción de nuevas prácticas. Lanzamientos de nuevos productos. Apertura de nuevos mercados. Acercamiento a nuevos clientes. Utilización de nuevas tecnologías. Estas oportunidades, ¿de dónde vas a ir? Pues de los riesgos, ¿listo? Y otras probabilidades deseables y viables abordadas para la organización y sus clientes, que ya lo vamos a ver más claro o vamos a verlo mejor plasmado en el tema de el tema de el tema de qué, el tema de los riesgos. Entonces, hay varias maneras de abordar este punto, ¿cierto? Muy seguramente, ¿qué es lo que hace un auditor? Pues identifica los riesgos, ¿cierto? Para saber dónde puede haber un fallo, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, hay una técnica en auditoría que se llama usa el pensamiento basado en el riesgo para lograrlo esto de la siguiente manera. Es decir, siempre previendo el riesgo, ¿cierto? Entonces, bueno, arrancamos con nuestro numeral 4, el contexto de la organización. Se requiere que la organización determine los riesgos que la pueden afectar. ¿Listo? Desde la organización, todos los riesgos que pueden tener. Por ejemplo, uno de los riesgos que tienen ustedes es que les roben un carro, ¿cierto? Otro de los riesgos es que una persona esté cobrando más del servicio de lavado. ¿Cómo van a mitigar eso? Yo ya les estoy dando allí unos tips para la matriz de riesgos. Otros riesgos que ustedes pueden identificar, no que entren al negocio y me roben, ¿cierto? Otro riesgo que puede haber es que se estrelle un carro, ¿cierto? Otro riesgo que puede haber es que me demande la comunidad por lo que no tengo los permisos asociados y me hagan el cierre del establecimiento. ¿Listo? Numeral 5. En el liderazgo, asociándolo al liderazgo, se requiere que la alta dirección se comprometa para garantizar que se cumple el numeral 4, ¿cierto? Acá hablábamos nosotros de unos roles, ¿cierto? De unos roles que pueden suceder. Entonces, que se comprendan esos riesgos, ¿listo? Y que la alta gerencia esté comprometida con la asociación de esos riesgos como tal, ¿listo? Planificación, que es lo que nosotros estamos haciendo. Se requiere que la organización emprenda acciones para identificar los riesgos y oportunidades, ¿cierto? Aquí ya lo determinamos. Aquí, ¿qué vamos a hacer con esos riesgos? ¿Cómo los vamos a abordar? Teniendo en cuenta, no, es que yo voy a evitar el riesgo. No, yo lo voy a asumir definitivamente. ¿Lo elimino o lo comparto? Que era lo que veníamos hablando hace un rato. Ya de acuerdo al numeral 8, se requiere implementar procesos para abordar los riesgos y oportunidades. Ojo, esta matriz de riesgos que yo estoy creando acá tiene que ir asociada cuando yo ya entre la operación, que aquí en la operación, que es lo que vamos a ver más adelante, ustedes van a identificar cómo es que va a operar todo el proceso de lavado. Por ejemplo, ustedes dirán, no, lo que pasa es que primero vamos a lavar el carro.
Segundo, se recibe, se le va a hacer un inventario, etcétera, etcétera. ¿Listo? Bueno. En el 9, que ya la evaluación, que es donde nosotros interferimos, se requiere que la organización monitoree, mida, analice y evalúe los riesgos y las oportunidades. Estos deben ser medibles, que también los vamos a ver en la matriz de riesgo. ¿Listo? En el 10 se requiere que la organización mejore por medio de la respuesta de cambios a riesgo. Pues ¿por qué mejore? Porque nosotros acá ya hicimos una auditoría, entonces acá viene la mejora. ¿Listo? Bueno, ya les va a quedar más claro cuando veamos la matriz o el modelo de matriz. El pensamiento basado en riesgo no es nuevo. El pensamiento basado en el riesgo es algo que usted ya hace, ¿cierto? Lo que nosotros cuando arrancamos nosotros nuestras primeras clases, nosotros identificamos que esto no es nuevo. Esto de la auditoría, identificar los riesgos, pues no es nuevo, ¿cierto? Porque, por ejemplo, ustedes, antes de entrar a clase, ustedes yo creo que entraron 5 minuticos antes, miraron a ver si el internet estaba funcionando para no tener riesgo de perder la clase, ¿cierto? No es algo nuevo. El pensamiento basado en riesgos es continuo. El pensamiento basado en el riesgo garantiza mayor conocimiento y preparación, ¿cierto? O sea, por ejemplo, ustedes los que mañana ya trabajan, o sea, todos, o sea, los que están trabajando ya les toca ir a desplazarse muy seguramente, van a colocar su reloj y van a medir, no, yo no quiero correr el riesgo de llegar tarde a mi trabajo, entonces me va a levantar 15 minutos antes porque ahora están saliendo más personas y hay más tráfico, etcétera, etcétera, entonces yo voy a salir 15 minutos antes, ¿cierto? Entonces, ¿eso qué me garantiza? Pues que yo llegue temprano y que efectivamente pues tenga mayor preparación. El pensamiento basado en el riesgo incrementa la probabilidad de lograr los objetivos, que era lo que estábamos hablando hace un momento. El pensamiento basado en riesgo reduce la probabilidad de los resultados deficientes, ¿cierto? ¿Qué sería deficiente para mí en ese contexto? Pues llegar tarde, por ejemplo. El pensamiento basado en riesgo hace que la prevención sea un hábito, ¿cierto? Por ejemplo, no sé si ustedes llegan y van a abrir un producto y miran la fecha de vencimiento y ya eso se vuelve un hábito normal. Ese es el pensamiento basado en riesgo. Ay, ¿por qué no lo como vencido? Pues porque de pronto me intoxico, ¿cierto? Entonces por eso yo siempre miro la fecha de vencimiento y ya se vuelve un hábito. Ah, el hábito es que yo siempre que salgo de mi casa, pues echo candado, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque si me echo candado, pues está a riesgo de que me roben, que se me entren los ladrones, ¿cierto? Etcétera. ¿Por qué adoptar, perdón, por qué adoptar el pensamiento basado en riesgos? Acá hay algunas razones del por qué. Establecer una cultura proactiva de prevención, mejora y protección ambiental, ¿cierto? Mejora la confianza y satisfacción del cliente, así como a las partes interesadas. Obviamente, si yo estoy pensando en el riesgo, ¿cierto? Muy seguramente yo ya tendré abordado todos los riesgos. Y si yo ya tengo abordado todos los riesgos y yo los que identifiqué los eliminé o los compartí, ¿cierto? Muy seguramente mi cliente va a estar bastante satisfecho con el servicio, ¿cierto? Digamos que yo llegué y le dije, no, déjeme el carro, lo rayé, lo choqué contra otro carro y llegó mi cliente y por el vehículo yo le digo, no, vea qué pena sucedió esto, llame a la aseguradora, mientras que le arreglan su carro, nosotros vamos a asumir esto todo y ya le traen un carro de reposición para que usted ande en él. Entonces ya yo digo, bueno, sucedió algo que no tenía que pasar, pero lo están solucionando, ¿cierto? Peor que llegue a suceder, no, pues toca esperar a ver qué hacemos porque pues no estábamos preparados para eso. Entonces uno como cliente dice, no, pues si no están preparados para esto, entonces ¿qué tal se lo hubieran robado? ¿Cierto? O ahora me toca asumir todo a mí. Entonces, ojo, el pensamiento basado en riesgos mejora la satisfacción del cliente en dado de que llegue a suceder, ¿cierto? Bueno, asegurar la consistencia y calidad de los productos y servicios. Obviamente, nosotros ¿dónde lo hacemos? Nosotros lo venimos todo asociado, ¿cierto? De acuerdo al perfil del trabajador, de acuerdo al perfil de proveedor que nosotros lo vimos en las partes interesadas, que inclusive algunos, cuando estuvimos trabajando hace 8 días con los trabajos, ya tenían definida marca, tenían definidos 2 proveedores por si no les fallaba, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de asegurar la consistencia en la calidad de productos y de servicios, pues eso es una cadena, ¿cierto?
Las empresas de éxito intuitivamente adoptan un enfoque basado en el riesgo. ¿Listo? ¿Cómo tenemos más presente este tema del pensamiento basado en riesgo? ¿Listo? Entonces aquí me habla, ¿cómo lo vamos a hacer? Desarrollar un enfoque basado en riesgo adecuado al contexto de la organización. Todo mi enfoque en riesgo pues no va a ser asociado a todos los tipos de organización, ¿cierto? Por ejemplo, en una empresa de alimentos, pues ¿qué será lo peor que me puede pasar? Que me salga un producto dañado y que una persona se intoxique. En el tipo de negocio que nosotros estamos trabajando, no, lo peor que me puede pasar es que se roben un carro o que haya un terremoto y dejen enterrados todos los carros y además de eso, pues venga el tema congruente de personas, por ejemplo. ¿Listo? No todos los procesos presentan el mismo nivel de riesgo, que esto es bastante importante para que ustedes lo sepan. Teniendo en cuenta el organigrama, ustedes van a ejecutar pues toda la matriz de riesgo, como yo se las voy a mostrar ahorita, las van a dejar proceso por proceso. ¿Listo? De acuerdo pues a los procesos que definimos en la clase, bueno, en clases anteriores y que revisamos con la revisión del trabajo. Consecuencias del proceso, producto, servicio o sistema no son los mismos para todas las organizaciones, lo que venimos hablando. El riesgo puede ser considerado cualitativa o cuantitativamente. ¿Listo? Yo lo puedo expresar en pesos, ¿cierto? O lo puedo expresar, pues, en emociones. La ISO 9000 no requiere un proceso específico de evaluación de riesgos. ¿Listo? Entonces, acá, ¿qué podemos observar? Pues para tener ya un tema más extenso de los riesgos. Primero, la ISO 31000 que nos habla de gestión de riesgo, que puede ser utilizada como guía, que esa la vamos a ver nosotros más adelante. ¿Listo? Entonces, ojo, acá arranca por establecimiento del contexto de qué? De la organización, ¿cierto? Hago la evaluación del riesgo. Para hacer la evaluación del riesgo, yo tengo que identificar el riesgo. Ojo, que eso es lo que ustedes tienen que hacer. Primero lo identifican, ¿cierto? Luego lo analizan y luego lo evalúan. Ustedes lo pueden, pero profe, ¿cómo vamos a hacer para evaluarlo? No, pues ustedes lo pueden evaluar de 1 a 5, de 1 a 10, alto, medio, bajo, como quieran, ¿sí? Pero entonces yo, ¿cómo hago para saber si es medio, si es bajo, si es alto? Pues dependiendo del impacto, que eso ya lo vamos a ver más adelante, ¿listo? Luego de que yo lo evalúo, ¿cómo lo voy a tratar? Ah, bueno, yo lo voy a evitar, yo lo voy a asumir, yo lo voy a eliminar, ¿cierto? ¿Cómo lo voy a tratar yo? ¿Listo? Y acá, yo cómo voy a monitorear ese riesgo para que no se me salga del control y cómo lo voy a comunicar para que las partes interesadas pues sepan de riesgo. Cuando hablo de las partes interesadas, por ejemplo, no todo el mundo, o sea, no todas las partes interesadas tienen que saber cómo se va a abordar ese riesgo, ¿sí? Sino las partes interesadas como tal en ese riesgo, ¿cierto? Si de pronto es un riesgo que le compete pues a un cliente, entonces el cliente me dirá, bueno, y o sea, eso nadie lo pregunta, ¿no? Pero no falta, bueno, ¿y qué pasa si acá se me roban el carro, llegan y pum, cogen y lo encañonan a uno? No, bueno, nosotros tenemos estos tipos de seguros y eso le cubren a un 100% donde le llegue a suceder eso, por ejemplo, o donde llegue a suceder acá. Entonces, dependiendo del riesgo, ¿cierto? Entonces llega el tipo y dice, bueno, ¿y ustedes qué hacen si le roban la plata de la caja? Un cliente, pues él no tendrá por qué saber o por qué conocer ese riesgo. Entonces, cada comunicación de cada riesgo pertenece a quien le compete o a la parte interesada de ese riesgo. ¿Listo? Tengan muy en cuenta, porfa, este cuadrito que les va a servir para la identificación de riesgo. ¿Listo? Listo. Entonces, ojo, aquí vemos más o menos la cadena, ¿cierto? Identificar los riesgos y oportunidades. Analizar y priorizar los riesgos y oportunidades. Por lo general, cada riesgo tiene que tener una oportunidad, ¿cierto? El objetivo es que sí, ¿qué es lo que busca o lo que yo buscaría en un sistema de gestión de calidad? Que exista qué, una qué. ¿Qué creen ustedes? Una garantía de que las cosas funcionen Sí, de manera exacto. adecuada y de Ujú. manera controlada.
Sí. ¿Y qué más? Muy bien. ¿Y qué me garantiza o cuál es el objetivo de un sistema de gestión de calidad? Que exista una qué. Es que exista calidad. Sí. ¿Y yo cómo consigo esa calidad? Con una mejora continua, ¿cierto? Y Entonces, prevención. exactamente, con una mejora continua y una prevención, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que busca, ¿cierto? Si yo busco una mejora continua de mis clientes, muy seguramente esas oportunidades que yo identifique en los riesgos se van a volver reales, ¿cierto? Porque si yo digo, no, la oportunidad, ¿cuál sería la oportunidad? No, pues que yo haga alianzas con otras empresas para identificar que puedo prestar un mejor servicio. Ah, bueno. Y esas oportunidades que usted encontró, ¿por qué no las ha hecho real? Ah, no, pues si eso es una mejora continua. No, pues no O sé. que genere una alianza con una compañía, no sé, de transporte público y le lave solamente los carros a ellos, por ejemplo. Exactamente, ¿cierto? Entonces yo digo, no, yo no quiero tener el riesgo, por ejemplo, de que se me pierda un carro, ¿cierto? Un carro de gama alta. Entonces, más bien solo voy a hacer alianzas. Voy a poner un ejemplo. Pues como mi negocio está andando, pues me toca recibir, pero el objetivo es a futuro tener alianzas con empresas del sector público, de colegios que queden cerca de los Rosales, ¿cierto? Entonces yo diré, si yo como auditor más adelante veo esa matriz de riesgos y yo digo, bueno, y esa oportunidad, ¿por qué no usted no la ha materializado? Ah, no, lo que pasa es que eso es a futuro, o todavía no podemos porque el negocio está creciendo, ¿listo? Pero si yo voy a auditar 10 años después y yo le digo, bueno, ¿y cuál es la excusa de que esa oportunidad no la ha materializado? ¿Listo? Entonces, bueno, eso es para tener en cuenta, ¿vale? Entonces, bueno, planificar las acciones para abordar los riesgos, ¿cierto? ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? A analizarlos, a evaluarlos y a mirar qué es lo que voy a hacer, qué tratamiento se le va a dar a ese riesgo, ¿listo? Implementar el plan de acción, ¿listo? Que es yo qué voy a ir haciendo para que no se me presente ese riesgo, comprobar la eficacia de las acciones, ¿sí? Por ejemplo, yo acá implementé que el dueño del carro va a ser el que va a correr el carro, pero yo me di cuenta que esto, al implementar esto, me disminuyó los clientes porque no todo el tiempo, no todas las personas tienen tiempo pues para quedarse ahí, precisamente por eso dejan el carro, entonces no me está sirviendo, ¿sí? Por eso es que esto yo lo tengo que medir y aprender de la experiencia, ¿sí? Muchas veces, pues nosotros eh, en un proceso o en cualquier proceso, vamos a tener que aprender de la experiencia, ¿cierto? Cuando pues alguien dice, no, es que me pasó algo malo, entonces yo le indico, bueno, pero para usted, ¿qué es malo? No, malo porque me pasó un hecho o en realidad es bueno porque aprendió. Entonces ese es el objetivo, ¿listo? Y acá volvemos, utilice el enfoque basado en riesgos de sus procesos, pero no necesita ningún proceso formal de gestión de riesgos. Entonces, no, acá está mi proceso de riesgos y esto va a abordar. No, va a ser un mapa de riesgos que va a abordar todos los procesos, pero los riesgos o el mapa de riesgos no es un proceso independiente, no. ¿Listo? O no va a ser un proceso solito. ¿Listo? Bueno, ¿cómo va a haber riesgo? Ya lo vamos a ver más adelante. ¿Listo? Aquí vamos a ver una pequeña guía, ¿sí? De eh, cómo podemos ejecutar un proceso de la organización. Ojo, que esto es lo que ustedes deben hacer. ¿Listo? Esto ustedes ya lo tienen definido. Misión, visión, esto todavía no. Estrategias organizacionales no. Estrategias de seguridad y salud en el trabajo no. Políticas sí y objetivos de calidad, ¿cierto? Esto nos va a llevar a un organigrama. ¿Recuerdan? Entonces, por favor, si quieren, tomen nota acá, ¿sí? Que ese, donde nosotros identificamos todos los procesos que vamos a manejar, ustedes lo van a plasmar en un ciclo así. ¿Esto qué es? Nosotros vamos a encontrar unos procesos misionales, unos de apoyo y unos operacionales. Entonces, por favor, pues los invito a que vayan tomando nota. ¿Listo? Entonces, está dividido en tres, ¿cierto? O los procesos de la organización están divididos en tres. Para lo cual se va a manejar
este proceso. ¿Listo? Entonces están divididos en 3. Entonces están divididos, voy a sacar por acá mi chat, perdón. Acá. En los misionales, bueno, acá, perdón, misionales, en los cuales se encuentran las de la gerencia y los que dependen directamente de ella. Por ejemplo, ustedes pueden colocar acá la alta gerencia y el proceso de calidad. Todas las empresas o todos los modelos que ustedes están manejando deben de tener un proceso de calidad. ¿Listo? Ahora, los de apoyo. En los de apoyo, o en los procesos de apoyo, pueden venir toda la parte administrativa, de talento humano y financiera. Voy a ver si se me escapa alguna de pronto por ahí. Bueno, por ejemplo, sistemas. Bueno, y en el operativo, perdón, voy a devolverme acá para que ustedes puedan ir mirando el modelo. Y en el operativo, pueden ir, por ejemplo, ya aplicado a lo que nosotros estamos trabajando, el proceso de, perdón, proceso de secado, por ejemplo, lavado, y allí ustedes van definiendo. Entonces, ojo, acá, por ejemplo, ustedes pueden colocar el misional. ¿Listo? Aquí, en la mitad, el operativo, por ejemplo, lavado, secado, grafiteado, por ejemplo, ¿sí? Tapicería, lavado de tapicería, etcétera. Y aquí, los de apoyo. Los de apoyo. Entonces voy a esperar un momento para que tomen nota y ya vamos con el 2.6. ¿Listos? Entonces voy a esperar ahí un momento para que ustedes puedan tomar nota y, y ya les continúo con el 6.2. Profe, ¿me hace un favor? Sí, señor. ¿Me podría recordar, por favor, a qué se refiere cuando habla de compartir los riesgos? Bueno, compartir los riesgos es que yo lo asumo con otra persona. Para este caso, por ejemplo, puedo hacer con una aseguradora. Yo contrato una póliza, por ejemplo, para que el carro, cuando se me estrelle, pues yo comparto el riesgo con la aseguradora. Es decir, la aseguradora es quien me tiene que responder. Y este era el cuadrito que nosotros habíamos visto, el cuadro anterior, establecimiento del contexto, apreciación de riesgo, que es identificar el riesgo, análisis de riesgo, evaluación, tratamiento de riesgo, seguimiento y revisión, ¿sí? Que ahí hablamos cuando hablamos de seguimiento y revisión, hablamos del monitoreo y comunicación. Bueno, voy a ir continuando con el 6.2. Ahora sí. El 6.2 dice objetivos de calidad y la planeación para lograrlos. Entonces, debe establecer los objetivos de calidad. Los objetivos de calidad, nosotros los habíamos definido en el numeral 5, ¿cierto? Para las funciones y niveles pertinentes, procesos pertinentes necesarios del sistema de gestión de calidad. ¿Cuál es el objetivo el objetivo de los objetivos de calidad? Deben ser coherentes con la política,
medibles. Tener en cuenta los requisitos aplicables. Cuando hablamos de los requisitos aplicables, tengan presente que aquí estamos hablando de lo que nosotros vamos a entregar en el producto. Cuando hablamos de los requisitos aplicables, es de todos nuestros numerales que van aquí inmersos, ¿listo? O de lo que yo estoy ofreciendo en el servicio. Pertinentes para la conformidad de los productos y servicios y el aumento de satisfacción del cliente, ¿listo? Objeto de seguimiento, deben comunicarse y deben actualizarse. ¿Listo? Creo que nosotros ya lo habíamos dejado claros en el numeral 5. ¿Listo? Pero pues bueno, recuerden que esto es súper importante. ¿Cómo se van a comunicar esos objetivos de calidad? ¿A quiénes? A las partes interesadas, que muy seguramente van a ser pues los trabajadores. ¿Listo? Y cómo se van a actualizar, que esto ya nosotros habíamos venido hablando, que inclusive algunos en la sesión pasada o en la revisión dijeron que iban a hacer revisiones mensuales, otros semestrales, no hay problema, ¿listo? Deben determinar qué se va a hacer, deben determinar cuáles son los recursos requeridos, los responsables, cuándo finalizar y cómo van a ser evaluados, ¿listo? Entonces, ojo, la primera tarea que llevamos es acá, los procesos de la organización. Esta es la primera tarea, de acuerdo a lo que hemos hablado, ¿listo? Ya la otra va a haber inmersa, por lo que hemos hablado, en la matriz de riesgos. ¿Listo? 6.3, planificación de los cambios. Cuando la organización determine la necesidad de cambios en el sistema de gestión de calidad, debe realizarlo de una manera planificada. Debe. Esto nosotros no lo vamos a trabajar, ya que se genera en el trabajo en marcha. ¿Listo? Esto lo podríamos trabajar cuando ya ustedes tengan todo su trabajo completo y yo les indique, por ejemplo, ahora todos ustedes van a adquirir una máquina que es esta, que se llama el hidrolavado X y bueno, y ya ustedes lo van a mirar, pero por lo pronto este no lo vamos a trabajar hoy acá. ¿Listo? Entonces, debe hacerlo de una manera planificada, ¿listo? El propósito de los cambios y sus consecuencias potenciales. Yo debo de tener claro esas consecuencias, qué es lo que van a traer o esos cambios, ¿listo? La integridad del sistema de gestión de calidad, la disponibilidad de recursos para esta gestión de cambios, ¿sí? Y la asignación o reasignación de autoridades, ¿listo? Que eso ya lo vamos a ver en un rato, ¿listo? O en un rato no, lo vamos a ver más adelante cuando yo les identifique, cómo se van a trabajar o qué cambios se van a ver generados, de acuerdo pues a lo que yo les estoy indicando, ¿listo? Listo. Bueno, muy bien. Bueno, y así vamos dando terminación con el numeral 6. Ahora, les voy a mostrar, perdón, la matriz de riesgos, que la debo tener por acá. Ya les voy a compartir porque sé que no están viendo mi pantalla. Entonces regálenme un segundo. Bueno, ya de estar subiendo la imagen o la pantalla, mejor dicho, si ustedes pueden observar, espérenme un momento que me está... Bueno, si ustedes alcanzan a observar esta matriz de riesgos, Profe, qué pena. sí, espérenme un segundo que me dejó de compartir acá. Compartir. ¿Sí me va a decir algo? Eso, profe, que había dejado compartir pantalla. Ah, bueno, es que no sé qué pasó y me dejó de compartir. Gracias.
Creo que ahí ya ven algo muy, muy, muy pequeño, pero ya ven algo, ¿cierto? Señor. Entonces, bueno, como ustedes pueden observar, voy a tratar de resaltar estas partes. Estos son los procesos que tiene la compañía, ¿listo? Entonces ustedes los tienen que dejar claro cada proceso. Ya lo voy a dejar muchísimo más grande, ¿listo? Entonces, bueno, para que ustedes pues obviamente lo puedan observar y lo podamos trabajar. Por ejemplo, aquí el número de riesgo, ¿listo? Entonces el objetivo, pues, es que ustedes saquen más o menos, 3 riesgos por cada proceso, ¿listo? Tres riesgos por proceso. Entonces acá arrancamos proceso o dependencia, ¿listo? ¿Cuál es el riesgo? Por ejemplo, acá ellos colocaron, el riesgo es perder los clientes, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser la oportunidad con relación a ese riesgo? La oportunidad es que la empresa tenga una buena imagen o que la gente tenga una buena imagen de la compañía. ¿Listo? ¿A quién afecta ese riesgo? ¿Cierto? Aquí nosotros vamos a ver, cuando veamos el tipo de riesgo, vemos a quién va a afectar, ¿sí? Por ejemplo, si yo pierdo clientes, pues ¿qué va a afectar directamente a los accionistas? ¿Cierto? Pero nosotros encontramos otros que corresponden a los operativos y otros a los tecnológicos. ¿Listo? ¿A qué tipo de, de persona o de proceso afecta ese riesgo? Cuando hablamos del tipo de riesgo. ¿Listo? Interés o necesidades, o sea, ¿cuál es el objetivo que yo busque con relación a ese riesgo? Ah, no, pues aumentar rentabilidad o aumentar ganancias, ¿cierto? O no perder mis ganancias, ¿cierto? Que básicamente es lo mismo. O sea, ese es el interés o la necesidad o la expectativa que yo busco al mitigar este riesgo. Si yo mitigo, ojo, este riesgo, ¿qué va a pasar? Pues van a aumentar mis utilidades, ¿cierto? ¿Cuáles pueden ser las causas de que yo pierda a sus clientes? Ah, bueno, pueden ser una de los precios altos, la calidad baja o la baja diversificación de los servicios. Ojo que esto, o sea, esto es un modelo. Ustedes pueden de acá pues sacar algunas ideas, pero ojo que lo que veníamos hablando hace un rato y quiero que quede bastante claro. No todos los riesgos son los mismos para todas las empresas. Esta es una empresa del sector de transportes, ¿listo? Entonces, no todos los riesgos pueden impactar o pueden generarse de la misma manera para todas las empresas, ¿cierto? Entonces, ojo con eso, ¿listo? ¿Qué consecuencias? O sea, ¿cuáles son las consecuencias que traen ese riesgo? No rentabilidad o no utilidad. Y la otra consecuencia pues alta es desaparecer del mercado, ¿sí? ¿De quién depende? O sea, ¿ese riesgo es qué? ¿Interno o externo? Pues es externo porque es de los clientes, ¿cierto? No es mío. Si yo pierdo mis clientes, pues mis clientes son externos. Entonces, por eso acá en la fuente hay dos fuentes, internas o externas. Fuera mío, si de mí dependiera, es decir, si estuviera bajo mi control, es decir, si fuera sobre un empleado, por ejemplo, ¿cierto? No, que, voy a poner un ejemplo, que un trabajador llegue borracho. Ese puede ser un riesgo. ¿Por qué puede ser un riesgo? Porque me puede chocar un carro, ¿cierto? Porque no puedo ejecutar. Entonces, ¿eso es externo o interno? Interno porque yo puedo identificar y le puedo decir, venga, hermano, váyase para su casa, ¿cierto? Entonces, aquí viene la fuente, ¿cierto? Si es interno o externo. ¿Listo? Probabilidad. Entonces, aquí en probabilidad, nosotros vamos a encontrar estos ítems, ¿sí? Estos ítems, cuando yo me refiero a estos ítems, vamos a trabajar 1, 2, 3, 4, 5. 5 ítems y por favor tomen nota,
porque eso ustedes lo deben de dejar allí. ¿Listo? Que 1 es casi seguro, es decir, mejor dicho, eso es fijo que pase. ¿Listo? Improbable, no, mejor dicho, que a mí me llegue un trabajador borracho, eso es improbable. ¿Sí? ¿Por qué? No, porque ellos saben, voy a poner un ejemplo, ellos saben que nosotros les hacemos pruebas de alcoholemia, entonces eso es improbable, ¿cierto? O es posible, no, es posible porque pues nosotros no tenemos como ningún control, ninguna prueba, o es probable, ¿no? Cuando es probable, es también un poquito seguro de que pase. Y es raro, pues que casi nunca pasa. Que pasa, pero casi nunca pasa. ¿Listo? Entonces ustedes van a manejar estas, vuelvo y repito, casi seguro, que es casi al 100% que suceda. Improbable es que, digamos, un 10% de que suceda. Posible, un 50%. Probable, ¿cierto? Un 70%. O raro, yo diría un 5% o un 15% que suceda. O ahí está, si ustedes en la probabilidad quieren dejar también esto en porcentajes, también lo pueden dejar. ¿Listo? Entonces, bueno, ya creo que acá abajo, en la última Bueno. parte. Profe, es posible señor. que hayan riesgos que compartan las mismas consecuencias, ¿verdad? Sí, claro, sí, muy bien, sí. Sí pueden existir riesgos que compartan las mismas consecuencias, sí. Sí, bueno, aquí yo les voy a mostrar, por ejemplo, aquí está la probabilidad. Raro es bajo que pase. Improbable, improbable puede ser. eh, Improbable puede ser entre medio, moderado y bajo. Posible puede ser entre alto, moderado y bajo. ¿Sí? Probable es casi seguro, casi un 90%, y casi seguro es un 100%. ¿Listo? Entonces, ustedes si quieren, manéjenlo con porcentajes o como lo estamos viendo acá. ¿Listo? Ahí no hay problema, como ustedes lo puedan trabajar. ¿Qué impacto? Entonces, ojo. Entonces, el impacto, ustedes, el impacto, lo que yo les digo, ustedes lo cuantifican. Perdón, que es que se me corrió acá al mostrarle allá abajito. Ustedes lo cuantifican, pero profe, ¿cómo yo lo puedo cuantificar? Ah, bueno, pues de acuerdo pues a las consecuencias que le traigan en la empresa. Pues si usted le toca cerrar por la pérdida de clientes, ¿cuál será? Alto, ¿cierto? Porque pues básicamente su negocio no sirvió, ¿cierto? Entonces ustedes lo pueden medir, si quieren, de 1 a 5, ¿sí? O por alto, medio, bajo, como quieran. ¿Listo? No hay problema. Perdón. ¿Qué controles van a ejercer para controlar ese riesgo? Ah, no, pues yo voy a ejercer para la pérdida de clientes, voy a ejercer una encuesta de satisfacción. Ay, ¿por qué una encuesta de satisfacción? No, porque en la encuesta de satisfacción yo identifico si el cliente quedó satisfecho o no. Y un control en la calidad de los servicios para identificar si el servicio que yo estoy prestando es bueno o malo. ¿Listo? ¿Quién va a ser el responsable? Entonces, ojo, aquí cuando hablamos de quién va a ser el responsable, estamos hablando de quién va a controlar ese riesgo. ¿Listo? ¿Quién va a controlar ese riesgo? Que ustedes ya lo tienen definido en el rol de los trabajadores, ¿cierto? O en el organigrama. ¿Listo? Acá, ¿es preventivo o correctivo? Ah, no, este es preventivo, porque recordemos que el correctivo es cuando ya el riesgo ya se materializa, ¿cierto? El objetivo es que yo tenga la mayoría de todos o de estos sean preventivos, ¿listo? Por ejemplo, aquí
yo tengo uno correctivo que es una falla que sucede, por ejemplo, cuando se cae el software. Ese es correctivo porque está sucediendo, ¿cierto? Probable, muy probable, el impacto, por ejemplo, ¿listo? Que yo no pueda facturar, por ejemplo, ¿listo? Hay algunos correctivos que pueden suceder, ¿listo? Entonces, unos correctivos, pues es que yo ya haya detectado, perdón, en la operación pues que evidentemente eso no sirve. ¿Listo? Listo. Acá, la frecuencia de control. ¿Yo cómo voy a controlar o con qué frecuencia voy a hacer el control? Por ejemplo, a las encuestas de satisfacción, al control de calidad, ¿con qué frecuencia yo voy a revisar o a realizar este control? Mensual o diario. Acá dice mensual y diario, por ejemplo. Entonces ustedes tienen que identificar que ese control sea medible. ¿Listo? Bueno, vamos a dejar esa matriz hasta ahí. ¿Listo? La vamos a dejar acá para que ustedes puedan ir trabajando y no se saturen con tanta información. Entonces, si quieren, voy a ir por acá para que ustedes vayan tomando fotos, pantallazos o vayan tomando nota de cómo va a ir estructurada la matriz de riesgo para que ustedes empiecen a trabajarla. Con eso, si hay dudas, las vamos despejando de una vez. ¿Listo? Profe, una pregunta. Dime. ¿Cuántos riesgos, digamos que mínimo, vamos, pueden haber para una matriz o con uno solo ya No, se puede armar una matriz? yo les había identificado que mínimo 3 por cada proceso. Pues, ¿Listo? Profe, ¿puede subir esa matriz ahí a la plataforma, por favor? Voy a subir esta parte hasta donde vamos. O sea que hasta el momento del 6.1 hasta el 6.3 que hemos trabajado, solo vamos a trabajar con la matriz únicamente, o Con debemos la, hacer algo más. no, con lo que yo les acabé de mostrar, con la matriz y con la estructura de la organización, que yo les dije que se dividía en 3: procesos misionales, de apoyo y operacionales. No sé si allí estén viendo la pantalla que les estoy proyectando en PowerPoint. ¿La están viendo o no? No, profe, estamos viendo solo el Excel. no, profe. Entonces voy a compartir aquí este proceso de la organización. Entonces tienen que hacer 2 cosas para entregables a más tardar dentro de 8 días, que es el proceso de la organización, que es este cuadrito que ustedes ya lo tienen allí dentro de todo el material que ustedes tienen, y la matriz, que es la que les voy a subir en un momento, pero pues mientras tanto, pues eh, ustedes le van tomando nota y se las voy a ir dejando. Entonces yo les voy a dejar este espacio para que ustedes vayan trabajando, vayan haciendo sus grupos y vayan trabajando en cómo van a organizar pues el tema de la matriz y el proceso de la organización. Entonces ya les subo, ya en unos minutos, mientras que ustedes van trabajando en esto, ya en unos minutos les subo la matriz. Porque es que la matriz se la subo cuando termine, cuando suba una vez la grabación.
Profe, a mí no me quedó muy claro lo de que hay que hacer en el proceso en esta que está en pantalla. Bueno, plasmar los procedimientos que ustedes dejaron teniendo en cuenta pues, las observaciones que yo les hice en el chat. Es decir, que van divididos en tres. Los misionales, que allí en el misional, que ustedes los van a colocar acá arriba, el misional, que ahí van a colocar la alta gerencia, ¿sí? Y algunos aspectos que ustedes consideren que van allí en la alta gerencia. Luego, aquí en la mitad van los operacionales. Esto lo dejan tal cual como está, cliente y satisfacción del cliente, ¿sí? Y aquí van a dejar los procesos de apoyo. Y como yo les había indicado, pues todos los procesos tienen que tener un proceso de gestión de calidad. De acuerdo. ¿Listo? Entonces, ya les voy a mostrar de nuevo la matriz, que básicamente esta es la que vamos a trabajar y la que les voy a subir. Bueno, mientras que se van organizando, cualquier duda me van contando y ya en un momentico les empiezo a subir la actividad.
Bueno, chicos, entonces, si no tienen dudas, entonces si quieren, nos desconectamos ya para que ustedes vayan trabajando con sus compañeros y yo les voy subiendo la clase y les voy subiendo la matriz, si les parece. O si quieren, pues si tienen dudas, yo estoy atento. Sí, profe, yo creo que puede ir subiendo la clase. Listo, muchachos. Entonces, en ese orden de ideas, tengan presente, pues, el tema hasta dónde vamos, es decir, quedan pendientes. Les voy a dejar la actividad de una vez, se las voy a crear ya mismo, con fecha de cierre, la voy a dejar para el martes al mediodía, es decir, para dentro de 8 días al mediodía, para que ustedes tengan con buen tiempo para desarrollar esas dos actividades y que no tengan inconvenientes en el momento de subirla. ¿Listo? Entonces ya mismo les voy a crear la actividad y les voy a subir la clase. ¿Listo, muchachos? En ese orden de ideas nos veríamos dentro de 8 días. Muchas gracias a ustedes y que pasen buena semana. Vale, profe, muchas gracias. Listo, Gracias. profe, muchísimas gracias. Muchas gracias. Que estén muy Gracias, bien, que profe. descansen. A ustedes, Descanse. chicos. Gracias. Chao, profe. Chao, juicio. Se cuidan.